programada para el día de hoy con el tema higiene, seguridad y salud ocupacional. Primeramente, quiero agradecer al Instituto Peruano de la Capacitación el poder desarrollar el día de hoy este importante tema que nos va a ayudar en la información, ¿no? A ampliar nuestros conocimientos a nivel de la seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que al hablar de seguridad y salud en el trabajo, estamos inmersos en el marco normativo de la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, en la cual tiene un reglamento a esta ley, según el decreto supremo 05-2012-TR, que a través del tiempo pues se han ido modificando ciertos artículos, ¿no? Para un mejor procedimiento en la ejecución de los diferentes sectores que existen en nuestro país, ¿ya? En ese entender, cuando hablamos de seguridad y salud, no solamente hablamos de la seguridad propiamente dicho, ¿no? Como una medida de prevención en lo que son los accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, sino que también verificamos el tema de la salud como parte de un sistema de gestión en seguridad y salud en la cual se viene dando en las diferentes instituciones o diferentes organizaciones, ¿no? Que tienen al mando, pues, trabajadores, ¿no? Entonces, en ese entender, el día de hoy vamos a hablar acerca de la higiene y la salud ocupacional, ¿sí? Antes de iniciar, permítame presentar, soy el ingeniero Héctor Portales Huanca, ingeniero civil de profesión, colegiado y habilitado. Actualmente realizo trabajos en lo que es, soy especialista en seguridad, y salud por más de 8 años. He venido desempeñando cargos en todo lo que es ser el ingeniero SOMA o prevencionista en su momento desde el año 2017, ¿no? 2017. Hemos pasado por diferentes etapas en la cual todo profesional, a través de sus experiencias, logra desarrollar, ¿no? Asimismo también, en el año 2022 al 2024 tuve la oportunidad de poder ser presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de mi institución. Actualmente yo laboro, que es en la entidad prestadora de servicios de Tacna, EPS Tacna, ya ahora con el cargo de especialista en supervisión de obras como ingeniero civil. Sin embargo, también en esta entidad me dieron la oportunidad de elegirme como presidente, ¿no? del comité, en la cual me permitió poder realizar, ¿no? Una implementación de nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, actualizando pues todas las herramientas y de medidas de control, ¿no? Para poder mitigar accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, y que de la mano estuvimos trabajando con la especialista, ¿no? De seguridad y salud. Fue un desafío, un reto, poder encaminar los destinos de una institución en la cual se ha ido mejorando cada año en el tema de la seguridad, ¿ya? Y a su vez también, aparte de esta especialidad que poseo, hacemos asesoramientos o consultorías en diferentes instituciones públicas del Estado, como también en diferentes entidades o organizaciones o empresas privadas, ¿no? Donde nos hacen llegar un montón de dudas o conceptos
que nos permiten poder también manifestar un desempeño profesional coherente a lo que nos indica nuestra normativa. Asimismo también yo tengo una maestría, ¿no?, en Ingeniería Civil con mención a la gerencia de la construcción, en la cual ha sido una ventana de poder participar con diferentes profesionales, ¿no?, que se desempeñan en muchas especialidades para poder llevar, ¿no?, un lineamiento que establece, ¿no?, nuestra especialidad, y que también ha servido poder comunicarnos con algunos especialistas en seguridad, ¿no?, dentro de diferentes especialidades, donde cada uno trabaja en diferentes puntos, ¿no? Asimismo también soy docente en Sensico, ¿sí? Enseñando tanto en la parte formativa, ocupacional, ¿sí?, para las revalidaciones de los famosos carnet RTCC, ¿no?, para construcción civil, y también soy docente en la etapa de escuela, que es de topografía y geodesia, ¿no? Ahí también estamos enseñando, y ya este año también tenemos experiencia en lo que es la enseñanza en el Instituto Educativo Flavisur, ¿no?, enseñando también a los chicos, a los jóvenes de la carrera de seguridad industrial y minera. Entonces es allí donde intercambiamos muchas experiencias, tanto en lo laboral, ¿no?, como estudiando, analizando los marcos normativos. Y yo quiero que sea eso hoy día, el día de hoy. Quizás si ustedes tienen alguna experiencia vivida, nos contribuyan, ¿no?, en esas enseñanzas, en esas vivencias que ustedes han tenido, y juntos poder aprender, ¿no? Yo de ustedes y ustedes de mí. Y de eso se trata, ¿no?, de poder amenizar esta pequeña clase de 2 horas, en la cual nos va a permitir intercambiar ideas, ¿no? Y eso se trata, ¿no? Bueno, señores, entonces quedo el inicio de este tema del día programado para el día de hoy a través del Instituto Peruano de la Capacitación. Les vamos a dar nuestra cordial bienvenida a todos los participantes que el día de hoy se encuentran en esta plataforma virtual. ¿Listo? Muy bien, señores, vamos a iniciar. Hablar de higiene industrial es una técnica, ¿no?, como su mismo nombre lo indica, que nos ayuda a poder evaluar la prevención, ¿no?, frente a enfermedades profesionales. Recuerden que las enfermedades profesionales se tipifican de todo agente que puede estar expuesto en nuestro medio de trabajo, y que esto a la larga, a mediano, corto, largo plazo, se puede manifestar en una enfermedad, producto al trabajo que podamos nosotros desempeñar en ciertas áreas, ¿correcto? Se dice que es una carrera se dice que es una técnica no médica, dado que para poder establecer medidas de control no necesariamente tienes que ser especialista en lo que es en la medicina, claro está, toda vez de que lo que nosotros buscamos bajo la especialidad de la seguridad y salud en el trabajo es la de implementar controles para evitar pues accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. En este caso, buscando la higiene industrial, realizamos pues diferentes medidas de control, pero para tomar medidas de control nosotros vamos a tener que ver la clasificación de los agentes contaminantes que puede existir en un área determinada de trabajo. Bien, en ese entender, pues la higiene industrial busca que las relaciones y los efectos que se produzcan en el trabajador se puedan mitigar, ¿no?, a fin de que eviten ciertas consideraciones que puedan desempeñar con el tiempo un peligro para la salud de la persona. ¿Ok? Muy bien, señores. Cuando hablamos de contaminantes,
recuerden que es todo agente, toda sustancia que está activo en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio, ¿no? A través del medio ambiente. Y que esto puede ingresar a nuestro organismo y que al ingresar a nuestro organismo puede conllevar efectos dañinos que pueden lesionar la capacidad de o puede alterar la capacidad de nuestra salud. ¿Sí? Entonces, es allí donde nuestra salud entra en contacto con estos agentes y se puede desencadenar en estas enfermedades profesionales, ¿no? Estos contaminantes no solamente los podemos buscar o encontrar en el sector construcción, sino también en el sector minero, en el sector manufacturero, en el sector pesquero, ¿no? En el sector transportes, en los diferentes sectores, siempre vamos a tener es la presencia de algunos factores o agentes nocivos que pueden dañar nuestra salud. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los contaminantes según su naturaleza, vamos a encontrar diferentes características. Por ejemplo, los contaminantes químicos son elementos, ¿sí?, que se encuentran en el medio ambiente, ¿ya?, a través de diferentes estados de agregación. Lo vamos a encontrar a nivel de estado líquido, estado sólido o también a gas, ¿sí? Son materias inertes, ¿sí?, donde existe una presencia pues en la atmósfera del trabajo, ¿no?, del área de trabajo donde se desarrolla. Definitivamente en nuestros medios, generalmente en los equipos operacionales, donde se realizan pues algunas etapas de procedimientos, donde necesariamente existe la intervención pues de elementos químicos, puede conllevar en mayores énfasis este riesgo, ¿no?, de poder tener una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, de las presencias de contaminantes químicos es a través de los polvos finos, ¿no?, de las fibras, ¿no?, que puede emanar el mismo material, de los humos, de las nieblas, de los gases, de los vapores, ¿no? Entonces, de cierta manera, estos elementos resultan ser tóxicos al momento de poder tener una relación directa, ¿no?, el trabajador con estos elementos, ¿no?, estos productos. Muy bien. Por otra parte, también vamos a encontrar contaminantes físicos. Estos contaminantes físicos son manifestaciones energéticas, es decir, que son producto, ¿no?, de poder realizar una utilización dentro de nuestras áreas de control, en la cual son necesarias, que la intervención de estas manifestaciones energéticas son necesarias para poder iniciar los trabajos, pero que también como factores secundarios lo vamos a recibir, ¿no? Como por ejemplo, cuando utilizamos pues una maquinaria para poder hacer unas tareas de retroexcavadora, ¿no? La maquinaria pues al realizar una energía con el motor, ¿sí?, para poder mecanizar las tareas. Entonces vamos a ver la presencia pues de ruido, de vibraciones, ¿no?, que se pueden dar, y lo único que nosotros debemos hacer es mitigar esos factores secundarios que producen de cierta manera una facilidad en los trabajos diversos que pueden participar. En el sector minero también se trabaja mucho con maquinarias pesadas de altos índices de volumen, ¿no?, de altos rendimientos de volumen, que también, ¿no?, existe la presencia de un ruido, ¿ya? Las vibraciones, todo elemento o máquina
que está expuesto un trabajador al tema de las vibraciones, como quizás a ustedes conocen a una máquina que produzca una vibración, por ejemplo, las vibroaprisionadoras, ¿no? Elementos o maquinarias que permiten hacer la compactación de zanjas de determinados terrenos para poder hacer el tapado, el relleno, ¿no? Ante trabajos pues de saneamiento u otro tipo de trabajos que se desarrolle en una edificación, por decirlo, ¿no? También las variaciones de las presiones. Cuando hablamos de variaciones de las presiones, quiere decir trabajos que están en su mayoría ligados a los espacios confinados, ¿no? A veces desarrollamos nuestras actividades dentro de espacios reducidos, ¿no? En la cual se necesita realizar un mantenimiento, una construcción de algo, entonces representa un peligro para el trabajador este tipo de acciones, como también las radiaciones, ¿no? Que estas pueden ser tanto ionizantes y no ionizantes. Lo curioso es lo siguiente, señores, tanto los agentes químicos como los agentes físicos, en su mayoría son medibles, ¿sí? Podemos nosotros, ante una representación de un agente contaminante que no se puede tolerar, puesto que se puede desencadenar en una enfermedad ocupacional, definitivamente nos va a ayudar en poder realizar medidas. Y es por eso, digamos, si es que yo quiero controlar el ruido, recuerden que la normativa peruana nos establece que más del 85, si supera más de los 85 decibeles, pues nosotros debemos utilizar o emplear pues equipos de protección personal para poder mitigar, ¿no? El alto ruido permitido, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esta característica, por ejemplo, en el tema de las vibraciones también, ¿no? El tema de las presiones también. Entonces, son medidas que nosotros, incluso hasta con una pequeña máquina, nos indica la tolerancia permitida que debemos nosotros tener. Por ejemplo, en el ruido, si yo voy a querer controlar el ruido, lo puedo realizar mediante una máquina que se llama sonómetro, ¿no? Este sonómetro me advierte del índice permitido, ¿no? Si supera más de los 85 niveles, automáticamente este sonómetro me va a marcar cuánto de ruido en decibeles se está marcando en el medio de trabajo donde estoy desarrollando. Y automáticamente yo, si es que supera este valor, pues automáticamente yo voy a desarrollar mis controles preventivos, ¿no? Para los trabajadores. Entonces, para que no se origine o no se concadene en una enfermedad ocupacional a posterior. ¿Listo? Muy bien. Existen también contaminantes biológicos. Recuerden que las bacterias, los virus y los hongos están en cualquier medio donde especialmente no se genera un mantenimiento, una labor de limpieza, ¿sí? Existen también medios que por la utilización tienen un gran porcentaje de virus y bacterias. Como por ejemplo, vamos a poner un claro ejemplo, todos los trabajos que se realiza en saneamiento, estamos hablando de agua y alcantarillado, en especialmente el segundo componente que les manifiesto, en lo que es el desagüe, cuando realizan pues los trabajadores labores de renovación de redes, ¿no? Es el cambio, ¿no? de las redes antiguas por las nuevas. Y es precisamente allí los trabajadores se someten o se exponen, ¿no? En contacto directo con las aguas hervidas, ¿sí? Con las aguas hervidas. Estas aguas hervidas obviamente recopilan, pues, o captan ya aguas grises, ¿no? Aguas grises en las diversas, a través de las conexiones domiciliarias y es un agente muy poderoso en temas de contaminación. Y es allí donde el trabajador puede tener, ¿no? Puede tener, se puede concadenar una enfermedad ocupacional,
¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, siempre verificar que la prevención y el control mediante estos agentes dañinos que pueden ocasionar al cuerpo, deben ser evidenciados, ¿no? Por eso que también la prevención a nivel de la salud, donde también el médico ocupacional va a tener una función importante, va a conllevar a que se generen pues campañas que quizás de la salud a través de las vacunas, ¿no? Recuerden que las vacunas son una medida de defensa ante estos contaminantes biológicos, ¿no? Entonces, es importante tener la información necesaria y que los trabajadores sepan que también una medida de control no solamente son los equipos de protección personal, sino también estas vacunas que ayudan en el sistema a reforzar nuestro sistema inmunológico y que puedan tolerar frente a adversidades que podamos encontrar, ¿no? De los diversos virus, bacterias y hongos que podamos encontrar en nuestro medio producto de las labores que nosotros realizamos. Muy bien. Como agentes químicos es importante detallar que existen diferentes formas de presencia, ¿no? En este entender existen de dos formas, tanto una molecular y la otra en forma de agregados o en forma de aerosoles. Cuando hablamos nosotros de manera en forma molecular, estamos distinguiendo no tanto los gases y los vapores. Los gases son aquellos que no proceden de una evaporación, mientras que los vapores proceden de una evaporación. Ambos agentes atacan a la persona en el caso de una presencia de estos agentes contaminantes, entonces la cual puede producir pues afectaciones en la salud, ¿no? Bajo estos estándares, ¿no? De manera molecular, tanto a nivel de gases como a nivel de vapores. Asimismo, también encontramos de forma de agregados moleculares, como el tema de los aerosoles. Es allí donde en esta forma generalmente encontramos en el proceso de construcción, en todos los sectores, ¿no? En diversos, en especial en el sector construcción, en el sector minero, que nos ayudan a poder identificar de cierta manera, porque en algunos son visibles la presencia de estos contaminantes, ¿no? Por ejemplo, vemos de manera sólida como líquida. En los sólidos, por ejemplo, el polvo, ¿no? Cuando realizamos los movimientos de tierra, entonces estamos originando este contaminante químico que nos ayuda, en este caso nos dificulta, nos perjudica en las labores del personal, en la cual estas pequeñas partículas pueden ser ingresadas a través del organismo y poder alojarse en nuestros pulmones, ¿sí? Produciendo con el tiempo futuras lesiones. Por ejemplo, una clara manifestación de estos polvos que generan, que son dañinos, es por ejemplo cuando yo transporto y utilizo pues las bolsas de cemento, ¿no? Las bolsas de cemento, recuerden de que el cemento en sí es de acuerdo o son productos que se elaboran mediante la puzolana, ¿no? La puzolana es un elemento químico que ayuda a la adhesión de todas las que tienen la propiedad de adherencia, ¿no? Que es la que agrupa tanto los agregados, ¿no? Los agregados y los materiales en la cual se transforma en concreto, ¿no? En concreto. Entonces, de esa manera nosotros, esas partículas pequeñas que al abrir una bolsa de cemento emana ese polvo a veces a los trabajadores son afectados pues directamente al organismo y estas partículas se alojan pues en los pulmones, ¿no? Y de ahí en adelante pueden tener ciertas repercusiones a nivel de su salud, ¿no? El deterioro de la salud por una probable quizás fibrosis,
en donde prácticamente el pulmón, los pulmones se dañan, ¿no? A través de llagas. ¿Por qué? Porque simplemente la utilización de los trabajos no ha sido la correcta, no han implementado medidas de control. Y eso pues a la larga influye, ¿no? Influye en la salud de las personas. Y otra cosa, y otro elemento también como agente contaminante químico, son los humos, ¿no? Sabemos que en las diferentes ciudades, pues, nosotros a diario, pues, nos exponemos, pues, a los humos de los carros, ¿no? Y si estos elementos o humos son, de cierta manera, la presencia del smog es muy variado, los vehículos pues transitan diariamente de manera a ver cómo le digo, a nivel de tráfico, pues pasan pues por nuestras zonas un montón de vehículos, pues definitivamente la presencia del smog es muy elevado, ¿no? Me están atorando, disculpen. Entonces, esa es, por ejemplo, una presencia visible, ¿no? Que tanto a nosotros nos puede conllevar, pues, a un deterioro de nuestra salud, ¿no? Toda vez de que en algún momento podamos tener la presencia de una enfermedad, precisamente por no tener un control, ¿no? Por estos agentes que causan daño, ¿no? A nuestra salud. Los tipos aerosoles, ¿no? Simplemente la dispersión de partículas sólidas o líquidas de tamaño inferiores a las 100 micras, ¿sí? Sumamente pequeños que están en un medio gaseoso, ¿no? Por ejemplo, para que ustedes más o menos lo vean, ¿no? Hay ciertas partículas que definitivamente las podemos ver, como los polvos, los humos, ¿no? Pero hay otras que es difícil de poder verificar, ¿no? Por ejemplo, las brumas, ¿no? Algunos humos metálicos que de cierta manera en algunas sí son visibles y en otras son imperceptibles, ¿no? Muy bien. Hablar de los polvos son pequeñas micropartículas de 0.1 a 25 micras que se encuentran suspendidas en el aire, ¿no? Al ser de menor peso, bueno, está en medio del oxígeno, ¿no? En el aire, nosotros respiramos. Que procede obviamente de los diferentes procesos de digresión de elementos que se puedan, que no se difunden en el aire, pero que sedimentan por la gravedad, ¿no? En ausencia pues de las corrientes de aire y campos electrostáticos. Y es precisamente allí cuando existen lugares cerrados, entonces circula mayor el polvo, ¿no? En la cual nosotros ahí debemos utilizar los tipos de control, como nuestros lentes de seguridad para que los polvos no ingresen a nuestros ojos, también para que no podamos respirar esas partículas, no se adhieran a nuestro organismo y poder utilizar pues nuestras mascarillas antipolvo. Y hay algunas veces que en nuestro centro de trabajo se juntan, ¿no? Tanto los polvos como los elementos químicos. Ya ahí tendríamos que cambiar de equipos de protección, ¿no? Al utilizar, qué sé yo, una mascarilla de tipo antigases, ¿no? Que va a permitir la protección de todas las exposiciones frente a esos daños. Otro elemento también son los humos, que también se encuentran suspendidos en el aire, que se origina durante el proceso incompleto de combustión, generalmente esto en los vehículos, en las maquinarias que se utiliza
en la construcción, en el sector minero, y que generalmente pues su tamaño es inferior a 0.1 micras, ¿no? Quiere decir, es sumamente ligero, ¿no? Ligero el peso con relación al aire, ¿no? Los humos metálicos son producidos a través de la condensación del estado gaseoso a partir de una sublimación del metal. Entonces, esto generalmente los humos metálicos vamos a encontrarle los diferentes procesos que desarrollen en su mayoría en el sector minero, ¿no? Cuando se utilizan, pues, maquinarias, ¿no? O la utilización de diferentes procesamientos en la cual vamos a originar esta presencia de estos elementos dañinos, ¿no? Por eso que estos humos metálicos, las dimensiones o los tamaños son prácticamente similar a los humos, ¿no? Que podamos encontrar. Las nieblas también son pequeñas gotas de líquido que se pueden generar por condensación de un estado gaseoso o por la desintegración de un estado líquido, ¿no? O atomización o el tema de ebullición, proceso de ebullición, ¿ya? Y que esto también se encuentra de forma suspendida en el aire, donde el tamaño puede oscilar desde una centésima de micra hasta unos 10 micras, ¿no? Son mayores en su mayoría, son mayormente perceptibles, ¿no? Las brumas son pequeñas gotas de líquido que se pueden ver a simple vista y que también procede de un estado de condensación de estado gaseoso, ¿no? El tamaño normal que oscila estas brumas son entre 2 a 60 micras, ¿no? Quiere decir un poco más denso, ¿no? Un poco más denso, ¿no? Que está expuesto en las suspensiones del aire de pequeñas gotas de ese líquido. Bien, muy bien. Cuando hablamos nosotros de gases, estamos hablando de fluidos que no tienen forma o amorfos, ¿no? Que ocupan todo el espacio que contienen, ¿no? Ahora, la presencia de estos gases va a ser mucho más tóxico cuando encontramos espacios reducidos, ¿no? En la cual esto puede generar mayor efecto de daño a la persona, ¿ya? Esto también hace que reduzca pues la misma presión del medio ambiente, por eso que indica dando 700 milímetros, ¿no? De presión a 25 grados Celsius. Entonces, sus partículas son de tamaño molecular y que pueden generar por transferencia de masa o por difusión o gravedad. ¿Qué quiere decir? De que los gases se pueden, una de dos, pueden elevarse o pueden tener una densidad, ¿no? O sea, pueden bajar, ¿no? Entonces, dependiendo también a la densidad, al peso de este gas, ¿no? Con relación al aire, ¿no? En tema de los vapores, los vapores están en estado gaseoso, generalmente pasan de una sustancia general tanto sólida a gaseosa o líquido a gaseosa, listo, el vapor, donde el vapor puede pasar a sólido o líquido actuando bien sobre su presión o bien sobre su temperatura, dependiendo a los estados de cada uno de ellos, la cual pues el tamaño de las partículas también es molecular y es aplicable de todo lo comentado para los gases, ¿no? Por eso que cuando hay una presencia de vapores es importante, ¿no? Es importante cuando nosotros ingresamos a estos tipos de labores, siempre tener nuestro equipo de protección personal, ¿no? Nuestras mascarillas y dependiendo el grado de toxicidad, podemos nosotros incluso hasta ingresar con nuestros balones de oxígeno y a un equipo especial para poder realizar nuestros trabajos, ¿no? Esto también, señores, no crean, pero todos los vapores no solamente nos dañan
cuando realizamos trabajos de construcción, ¿no? O trabajos mineros, sino que en la manufactura muy a diario. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes obviamente han podido apreciar diferentes personas que se dedican a la cocina, ¿no? Imagínense, están sometidos a una temperatura térmica en la cual están dentro de las 8 horas de jornada, ¿no? Entonces, esos vapores que sale quizás de los humos de la misma proceso de cocción, ¿no? Eh, Quizás de un área donde hacen pues un proceso a través de las máquinas freidoras, emana un vapor. Entonces, eso es lo que con el tiempo, por la permanencia y por la intensidad, por el tiempo que están en este medio y por la intensidad, pueden desencadenar daños, ¿no? A la larga, ¿no? Estamos hablando de aquí a 20, 25 años, 30 años, puede tener, pues, causas o efectos en su salud, ¿no? ¿Cómo se determina una enfermedad profesional? Es importante saber cómo se determina una enfermedad profesional. Lo cierto es que cuando nosotros vemos, a diferencia de un accidente de trabajo, los accidentes de trabajo son perceptibles, ¿no? Perceptibles en el momento, ¿no? Cuando es un accidente de trabajo. Se causa simplemente el accidente, ¿no? El peligro se materializa, listo, bajo la interconectividad con el riesgo y daña a la persona, ¿no? Puede dañar también a los materiales, al medio ambiente y todo ello. Pero se tipifica un daño precisamente por un acto. En cambio, las enfermedades profesionales se detectan cuando el riesgo, ¿no?, que se suscita en el medio se ve el trabajador logra afectarse, pero a través de un cierto tiempo, puede ser a mediano o a largo plazo, ¿ya? Por lo tanto, para poder yo detectar una enfermedad profesional, quizás para muchos se le torna un poco difícil, porque no sabemos si ese desgaste en la salud del trabajador es por una enfermedad de la misma persona o puede estar asociado con el trabajo. Entonces, para eso nosotros vamos a realizar ciertos indicadores de control que van a permitir determinar una enfermedad profesional. Primero, lo que hacemos es ver la concentración del agente contaminante en el medio ambiente. Es decir, nosotros iremos al lugar de cada uno de los trabajadores a verificar qué agente contaminante está presente en el medio donde el trabajador realiza sus labores. Allí, cuando existe la presencia de un agente contaminante mínimo, tenemos que saber los valores máximos tolerados. Como por ejemplo, les hablaba de los ruidos. Sabemos que en mi normativa me indica que si superan los 85 decibeles, yo ya tengo que aplicar controles, ¿sí? Es precisamente que esos agentes contaminantes, todos tengo que reconocerlos y debo establecer mediante un mecanismo en la cual me permita identificar los riesgos físicos y los riesgos químicos, dependiendo si el agente contaminante es químico o es físico, claro está. Pero como yo les había indicado al inicio, ¿no?, que tanto los contaminantes físicos y químicos se pueden evaluar, se pueden medir, ¿no?, bajo diferentes mecanismos. Es por eso que todas estas medidas de control en estos tipos de factores, de riesgos físicos y químicos, todos tienen un valor máximo tolerado por las personas. Y eso es lo que yo debo medir, ¿correcto? Sobre ello existe la afectación del trabajador. Si nosotros no controlamos estos valores máximos tolerados, quiere decir que es probable que de aquí a un tiempo se concadene una enfermedad profesional, atribuible al agente contaminante que está presente en el medio ambiente de nuestro trabajo, ¿ya? Es importante también determinar el tiempo de exposición, y eso ya lo hablamos, ¿no? El tiempo y la intensidad, ¿no? El tiempo de exposición necesariamente está relacionado con una jornada laboral.
La normal es que todos nosotros trabajamos 8 horas diarias, ¿sí? Y si hacemos pues un part-time, estaremos trabajando 4 horas diarias, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros, imagínense, 4 horas estar sometido a una exposición de un agente contaminante es mucho. Y si estamos durante toda la jornada, y hablamos de 8 horas, pues es lo más que suficiente atribuible para que se concadene alguna enfermedad, ¿no? En algún momento. Entonces, nosotros debemos también que controlar y evaluar el tiempo de exposición con que el trabajador está expuesto a esa labor, ¿correcto? Muy bien, otro de los índices o de los valores que nos ayudan a poder determinar la enfermedad profesional acerca de las características individuales de trabajo. Recuerden que todos los trabajadores tienen una función determinada, ¿no? Dada a través de nuestro contrato y eso nos permite también saber que de acuerdo a su función, con qué elementos o agentes se va a exponer el trabajador, ¿no? Entonces ya sabemos el grado de peligrosidad que va a tener el trabajador al contactarse directamente a los agentes contaminantes, ¿no? Otro indicador es la presencia de varios agentes contaminantes al mismo tiempo y es lo que nosotros hablamos. Generalmente vemos que en los espacios confinados, al ingresar a estos áreas de trabajo que son reducidas o estrechas, no solamente podemos ver o presenciar emanaciones de gases tóxicos, ¿ya? Sino que también está asociado a ciertos vapores, a los polvos, ¿no? Que se pueden originar. Entonces, es allí donde le tenemos que dar mayores atenciones a los trabajadores, implementando, ¿no? Un sistema de control adecuado, ¿no? A través de equipos de protección colectiva, a través de equipos de protección personal. Pero lo más importante, señores, ante estos eventos, se debe utilizar un procedimiento escrito de trabajo seguro. En ese entender, pues son los famosos PETS, P-E-T-S, ¿no? Procedimientos escritos de trabajo seguro, donde el trabajador sepa o conozca y reconozca de manera preventiva los agentes contaminantes que esté expuesto durante el trabajo, para que ellos puedan concientizarse que los controles o los equipos de seguridad que se desarrollan dentro de sus funciones, pues se debe cumplir, porque de por medio está la integridad de la salud del propio trabajador, ¿ya? Entonces, esa es la conducta, la sensibilización que tiene que entrar de la empresa, de la organización, a través del ingeniero SOMA o a través del prevencionista con relación a la salud de los trabajadores, ¿ya? Bueno, la vía de entrada, saber cómo existe un contacto entre el agente contaminante al cuerpo, cómo es que ingresa. Hay de diferentes maneras de ingreso a través de las vías de entradas a nuestro organismo, ¿no? Podemos encontrar un ingreso de entradas de estos agentes contaminantes a través de vías respiratorias, ¿no? Como por ejemplo a través de la boca, a través de la nariz, ya almacenada en nuestros pulmones, donde ahí se aloja pues estos agentes. Puede ser a través de una vía dérmica, a través de la piel, puede darse a nivel digestivo, ¿no? A través de la boca, el estómago, los intestinos. Y vía parenteral, ¿no? A través de las heridas, ¿no? De las llagas que nosotros podemos tener en alguna parte del cuerpo, ¿no? Lo cierto que la absorción de este agente contaminante supone su incorporación a la sangre, donde prácticamente nuestra sangre se ve contaminada, ¿no? Frente a estos indicadores, o sea, estos agentes, en la cual nuestro mismo organismo va a luchar, ¿no? Porque es un agente
distinto, ¿no? Que nuestro sistema inmunológico va a luchar permanentemente, ¿no? Y a través, pues, cuando nosotros sentimos un síntoma de fiebre, dolor de cabeza, es porque nuestro sistema inmunológico está luchando, ¿no? Está luchando para proteger nuestro organismo. Sin embargo, es allí donde nosotros debemos identificar, ¿no? A consecuencia de qué agente contaminante o patología está ingresando a nuestro cuerpo, ¿no? Y poder tomar las condiciones inmediatas para poder controlarlo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros vemos que existen diferentes vías de entrada para los contaminantes, ¿no? En el aspecto laboral, pues, la inhalatoria es sin duda, pues, una de las más importantes, ¿no? La vía respiratoria es la más expuesta, ¿no? Que se puede dar dentro del horario de, ¿cómo se llama? Dentro de las horas laborales, ¿no? En la cual un agente ingresa a nuestro cuerpo. Y esta va a ser definitivamente en la atmósfera el trabajo de poder ser susceptible y ser inhalada, ¿no? Obviamente que el agente contaminante donde exista mayor presencia va a ser pues en espacios reducidos, ¿no? A menor espacio reducido, a menor espacio, a menor aireación, el daño que puede ocurrir al trabajador es mucho mayor, incluso hasta más rápido, ¿no? Entonces, eso ya el prevencionista o el ingeniero SOMA debe analizar, ¿no? A través de controles preventivos inmediatos y también a mediano y a largo plazo, ¿no? A través de las capacitaciones, la implementación de EPPs, ¿no? Y procedimientos que nos ayuden a establecer, pues, tipos de control frente a estos agentes contaminantes. Y probablemente ustedes dicen, pues, ingeniero, la verdad, los agentes contaminantes a veces no se pueden eliminar. Y sí, tienen totalmente razón. Algunos, en su mayoría, los agentes contaminantes no se pueden eliminar. Lo que queda por parte de nosotros es mitigar, reducir la presencia de ese riesgo para que el trabajador tenga menos daño, ¿no? A través de estas implementaciones que nosotros vayamos a dar, ¿ya? Y eso nos va a ayudar a poder crear una concientización al trabajador en la cual nos va a venir, nosotros debemos que monitorear a cada rato, ¿no? A cada tiempo, ¿no? De los efectos contaminantes. Vamos a hablar los más reconocidos o cotidianos en nuestras labores. Por ejemplo, los efectos que se puede dar, ¿no? A través de los pulmones, como esta enfermedad, como el más conocido como el neumoconióticos, en la cual los agentes preponderantes es la sílice, ¿no? Y el amianto. Ya son elementos que producen este tipo de afectaciones. Los tipos de efectos irritantes, como el ácido clorhídrico, los formaldehídos, los ozonos, ¿no? Fósgeno, los de tipo asfixiante simple, ¿no? A través de los dióxido del carbono y nitrógeno, ¿no? Es cuando existen pocos valores de oxígeno en nuestro medio, ¿no? Y el dióxido de carbono comienza pues a tomar preponderancia, ¿no? Los asfixiantes químicos, como la presencia del monóxido de carbono y el ácido cianhídrico. También los anestésicos son otros efectos que nos afectan, ¿no? Cuando encontramos agentes contaminantes como el tolueno, la acetona y el éter. Hay efectos también sensibilizantes, ¿no? Como los isocianatos, las fibras vegetales y los formaldehídos. Hay también elementos o efectos cancerígenos como el benceno, el cloruro de vinilo y el amianto. Existe también efectos tóxicos sistémicos como el mercurio, la presencia de mercurio, cadmio y el cloroformo, ¿no?
Y definitivamente los corrosivos, ¿no? Existen las presencias de ácidos, ¿no? Y diferentes álcalis que nosotros utilizamos en las diferentes industrias, ¿no? ¿Cómo eliminamos o reducimos el grado de contaminación en el ambiente de trabajo? Primero, debemos identificar el foco emisor, ¿correcto? Del contaminante. ¿Cómo? Sustituyendo por uno menos peligroso, ¿correcto? Luego, modificando el proceso y si es posible que el trabajador ya no ingrese al área de operatividad al momento de ingresar este agente contaminante, sino que sea una máquina la que a través de un inyector coloque o desagregue ese elemento, el producto químico, para poder seguir el tratamiento de la producción, por decirlo así, ¿no? Entonces, eliminamos la presencia directa del trabajador, ¿no? Es una medida de protección. Puede ser que también la extracción de este material o de este agente, pues sea localizada, ¿no? Es decir, no originar contaminación en las otras áreas contiguas, sino que sea localizada, monitoreada y que exista pues el ingreso de restricciones en el área, ¿no? Y también colocar pues medidas preventivas, realizar los mantenimientos preventivos a las maquinarias, ¿no? A fin de que este agente contaminante no se libere, ¿ya? Asimismo también con la tratativa, o vamos a ponerle como el sistema, un sistema de prevención blando, es acerca de las capacitaciones, ¿no? Crear pues un medio de difusión en la cual al trabajador, donde indique que estos elementos encontrados pueden originar diferentes afectaciones, ¿no? Y obviamente que es importante que los trabajadores siempre conserven las áreas de trabajo en buen estado, ¿no? Estamos hablando de la limpieza, de que exista pues mayor proceso o práctica de desinfección a los materiales, ¿no? Quizás a todos los elementos con que se vaya a utilizar. Por allí también el tema de la distancia, ¿no? Entre el foco y el receptor. En este caso, el foco es el agente y el receptor es el trabajador, ¿no? Entonces, controlar, ¿no? El aumento de distancia entre ambos, ¿no? En los trabajadores expuestos hay que utilizar, pues, los EPPs, ¿no? Que sean idóneos para el tipo de trabajo que vayan a desarrollar, como también el encerramiento del trabajador, ¿no? Por ejemplo, evitar de que el trabajador pues tenga un contacto directo con estos agentes contaminantes, ¿no? Y que exista una forma más sofisticada o automatizada para la utilización de estos elementos, ¿no? Y otro es el tema de la formación e información. Recuerden que todos los elementos químicos tienen una directriz donde está el porcentaje de toxicidad, cómo debes utilizar, ¿no? El uso, ¿no? Entonces, definitivamente, como producto, nosotros debemos leer esas cartillas de prevención que el mismo fabricante en su mayoría lo da, ¿no? Y otro por parte del ingeniero Soma, que está en el instructivo, ¿no? En el procedimiento secuencial que debe utilizar un trabajador al momento de poder interactuar con los agentes contaminantes. ¿Ya? ¿Qué métodos de control? ¿Ya? Para poder desarrollar un método de control está pues los controles administrativos, que es parte de la jerarquía de controles que nos ayuda, por ejemplo, a verificar, ¿no? los tiempos de exposición que tiene el trabajador, por ahí dotar al personal de rotaciones para que no todo el tiempo esté expuesto a ese tipo de trabajo con el agente contaminante. Entonces, ¿qué hago? Yo roto, ¿no? Entonces roto, obviamente cada uno con sus implementos de seguridad establecidos. También puedo
otra metodología de control me va a permitir modificar los procesos, ¿correcto? Que los procesos no impliquen la interacción directa del trabajador con este producto químico, ¿no? Sino que sea un elemento, que sea una máquina establecida que nos permita automatizar el proceso y que ya no exista una interacción directa con el trabajador. Otro de los métodos de control es el aislamiento, ¿no? Esta parte, este proceso de la operación y el mantenimiento sea necesariamente aislado de los procesos de los agentes que son potencialmente contaminantes, en la cual nos va a permitir que nuestro recinto donde se emana estos productos químicos, estos agentes contaminantes, sean separados de las personas con las que trabajan en el entorno. ¿Listo? Los métodos húmedos también, colocar instalaciones húmedas que impliquen la emanación o la mitigación de estos agentes contaminantes, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo una construcción de pistas y veredas, y eso hemos visto pues en diferentes localidades esto, ¿no? De que hacen la rotura de las veredas, ¿no? De las pistas, y una cantidad de polvo que está sumergido, pues, ¿no? En las diferentes domicilios, ¿no? Y eso se ve, pues, pucha, cuando vemos las ventanas y vemos, pues, cantidad de polvo, ¿no? Que ingresa a nuestros domicilios, ¿no? Creando, pues, malestar en la población, ¿no? Es allí donde, ¿qué es la medida de control que podamos realizar, ¿no? Porque obviamente la obra es inminente. Entonces lo que podemos realizar dentro de nuestras medidas de control, echarles agua. ¿Para qué? Para que ese polvo que está sumergido en el aire pues asiente y no la persona que transite o las personas que transiten puedan respirar ese polvo, ¿no? Entonces a eso se denomina pues métodos húmedos, ¿no? Otra de las causas son los mantenimientos, ¿no? Los mantenimientos de las mismas maquinarias que utilicen en el procesamiento de agentes contaminantes, pues definitivamente darles sus mantenimientos preventivos, ¿no? ¿Para qué? Para poder controlar que no exista ninguna fuga, ¿no? Entonces, y que esto implique pues la afectación de la salud de las personas que están trabajando. También abotonar acerca unos sistemas de alarma. Es importante hoy por hoy estos sistemas de alarma, ¿no? Ante cualquier emanación de un humo, pues automáticamente nuestras canalizadoras y el sistema de alarmas va a conllevar de que nosotros podamos utilizar automáticamente un sistema de evacuación y también control. Entonces estos sistemas nos van a ayudar a poder identificar de manera óptima cualquier amenaza que implique dentro de nuestra área de trabajo. Asimismo también el orden y limpieza. El orden y limpieza es una medida muy básica. Quizás es una de las medidas más económicas porque no necesitas comprar algo para poder tener un orden, una limpieza. Simplemente es actitud. Si tú al trabajador le enseñas, lo sensibilizas, lo motivas a que su área de trabajo esté ordenado, esté limpio, ese trabajador va a ayudarse a sí mismo también a poder controlar los agentes contaminantes. Por eso es primordial la sensibilización al trabajador, para que ellos también entiendan que es importante hacer adecuadas prácticas en sus labores. Obviamente, en mi contrato no me dicen pues orden y limpieza, pero es una cultura, debe ser una cultura parte de siempre permanecer limpio, todos los accesos, los mobiliarios, ¿no? Por los lugares que transite el trabajador o que está en contacto para poder realizar sus labores, ¿no? El orden y la limpieza siempre va a ser importante, como también la higiene personal. Yo si estoy sometido en diferentes elementos en el polvo, yo no voy a llevar este polvo contaminante o en todo caso cualquier elemento donde yo trabajo, este agente contaminante yo no lo voy a llevar a casa. Por ahí quizás nuestros hijos lleguen y nos abracen con una muestra de cariño y se va a impregnar, ¿no?
todos estos elementos, estos agentes, se va a impregnar pues a la ropa de los niños, de la esposa, de la mamá, del papá. Entonces, definitivamente tiene que haber una cultura pues de prevención y también hacerme pues el aseado, la higiene personal dentro de mi institución para yo simplemente retirarme con una ropa nueva o ropa que esté en condiciones como para poder salir del trabajo, ¿ya? Y definitivamente otra de las medidas blandas está la capacitación, ¿no? Capacitar al personal del grado de afectación que puede surgir un determinado agente contaminante para la salud de la persona. Entonces, eso es la función de nosotros, poder mitigar frente a estas acciones que se puede realizar. ¿Ya? Muy bien. Como normativa, recuerden que existe una norma técnica de salud que establece el listado de las enfermedades profesionales. Ya esto, yo les digo, estas normativas se deben realizar conjuntamente con el médico ocupacional, ¿ya? El MINSA tiene un balotario que se actualiza cada año de ciertos listados de enfermedades profesionales, ¿no? En mejora, pues, ¿no? En la búsqueda de nuevas enfermedades ocupacionales que se pueden encontrar en los diferentes trabajos. Existe un listado. Entonces, de acuerdo a eso, verificamos, ¿no? En la relación de la causa-efecto entre los riesgos y la enfermedad, ¿no? Para que estas enfermedades también puedan ser identificadas por una comisión técnica médica, ¿no? Recuerden que cuando nosotros diagnosticamos una enfermedad profesional, nosotros elevamos todos nuestros activos o nuestras acciones que hemos tenido, ¿no? Todo el legajo del trabajador en este sentido. Esto conlleva a que una comisión técnica médica evalúe, ¿no? Todas estas documentaciones y certifique si efectivamente la causa por la que el trabajador tiene dicha enfermedad es a consecuencia del trabajo donde desarrolla sus actividades, ¿ya? Precisamente hay una norma técnica en salud, la número 068 del MINSA, en la cual existe pues esta relación de las enfermedades profesionales, ¿ya? Allí vamos a encontrar por grupos, ¿no? El grupo 1, que son todas las enfermedades profesionales que se originan por agentes químicos. El grupo 2 vamos a encontrar todas las enfermedades profesionales que se originan por agentes físicos. También vamos a encontrar todas grupo 3, causadas por los agentes biológicos. También vamos a verificar el grupo 4, todas las enfermedades o profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes que no están comprendidos por los otros apartados. Estamos hablando de los químicos, físicos y biológicos. También en el grupo 5 vamos a encontrar todas las enfermedades profesionales de la piel que están causadas por sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. Ojo, ahí me voy a mantener un paréntesis. Este año acaba de emitirse una modificatoria en la ley, bajo la ley de seguridad 29783, acerca de que el empleador debe implementar a los trabajadores que se encuentren en contacto directo con el sol a la utilización de cremas protectoras, ¿ya? Eso ya se ha establecido de manera puntual. Por lo tanto, todos aquellos trabajadores que en diferentes organizaciones se encuentran utilizando o que se encuentran trabajando, ¿no? en contacto directo con el sol, ¿sí? La empresa tiene la función y la obligación de implementar estas cremas protectoras, ¿no? De radiación solar, y que tengan en sus compuestos protección de UV, que es UV chica, ¿no?
a fin de que esto no genere pues enfermedades, en este caso cancerígenas, ¿no? O quemaduras, ¿no? De diferentes grados que se pueda desarrollar. Y eso también va de la mano con que el empleador debe tener capacitaciones, ¿no? De las implicancias y las consecuencias ante una falta de no cuidado frente a este tipo de la exposición solar. ¿Ya? Eso se ha establecido este año, señores, lo último que acaba de aparecer, que espero que lo revisen, que eso va a complementar justo al listado de las enfermedades profesionales, ¿no? Con las consecuencias, pero también es una metodología de control que ya está tipificado para las adquisiciones, ¿no? Eso obviamente que cada entidad va a tener que dotar a su personal estos elementos protectores, ¿no? Estas cremas protectoras para que los trabajadores puedan utilizarlas. ¿Ya? Muy bien. Y el grupo 6, que son un listado de enfermedades profesionales causadas por los agentes carcinogénicos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar cada una de ellas. El grupo 1 habla de las enfermedades profesionales causadas por los agentes químicos. Por ejemplo, y esto es muy importante, ¿no? En algunas instituciones existe la presencia del plomo, ¿no? La exposición del plomo, ¿qué te puede originar, no? Prácticamente el diagnóstico te puede causar la enfermedad, la exposición te puede causar la muerte, te puede causar insuficiencia renal, te puede causar estrés, lesiones en la piel, anemia, hipertensiones, te puede ocasionar la pérdida de la visión y la memoria, la intoxicación en órganos reproductivos, las convulsiones, la depresión, la ansiedad crónica y las caídas de cabello, ¿sí? Entonces es un agente causante químico en la cual puede originar diversas consecuencias, ¿ya? Otra también es el aluminio, ¿no? El aluminio, ¿qué puede originar? ¿No? Aluminosis, ¿no? Fibrosis pulmonar debido a la inhalación, la rinoconjuntivitis en la vista, el asma bronquial y la urticaria edema, ¿no? En el plomo ya lo habíamos visto cuáles son las consecuencias. Asimismo también hay un síndrome doloroso abdominal, paroxístico, afebril con estado, siboclusivo, acompañado de HTA, la encefalopatía, nivel netamente neuronal, neuropatías periféricas, ¿no? Anemias crónicas, daño orgánico cerebral crónico irreversible. Asimismo también encontramos enfermedades productos del cadmio, ya habíamos hablado del plomo y aluminio en especial, pero también repercusiones a consecuencia del cadmio y sus compuestos tóxicos, el magnesio, el arsénico, el mercurio, bueno, el plomo ya lo hemos hablado, enfermedades halogenadas tóxicos, ¿no? Los hidrocarburos alifáticos, enfermedades productos del benceno, enfermedades causadas por los alcoholes, los glicoles y las cetonas, sustancias asfixiantes como el monóxido de carbono, el cianuro de hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno y todos sus derivados. Y también la utilización, señores, de los plaguicidas, ¿no? Recuerden de que a veces nosotros compramos en casa, pues, ciertos elementos químicos que ayudan, pues, a poder, en tipos aerosoles, como el Baygon, por ejemplo, es un producto, ¿no? Que para eliminar, pues, algunos insectos, pero que esos polvos químicos también nos hacen daño, ¿no? No en una gran proporción, ¿no? Porque simplemente la exposición, pues, son de instantes, de un minuto a lo mucho, pero es aconsejable, señores, que cuando en casa, ¿no? Y eso también es una medida de prevención. Cuando ustedes quieran emanar esos tipos de gases, ¿no? De forma de aerosol a estas áreas,
Yo siempre les aconsejo, primero, todo niño debe estar alejado de esas áreas, ¿ya? Segundo, ustedes, al momento de echar, pues, tener pues su mascarilla, ¿no? Su mascarilla mascarilla de protección. De una vez exponen el producto y ustedes tienen que salir por lo menos unos 5 a 10 minutos, ¿ya? Para que se airee la zona, ¿no? Para que se airee la zona y nuevamente pueden ustedes retomar, pueden hacer sus quehaceres. Ya dentro de un momento, porque esos aerosoles son de efecto rápido, ¿sí? Entonces, proceder pues a la desinfección, ¿no? Con elementos desinfectantes, en la cual permita que no se infecten de manera cruzada con otros elementos, ¿no? Puede ser alimentos, pueden ser objetos que están en el domicilio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? El tema de las plaguicidas, por ejemplo, en el sector generalmente agrícola, aquí no tiene quizás su chacra y que produce pues a la venta de algún producto, ¿no? De un producto para poder, de pan llevar, ¿no? Estamos hablando ¿no? de una verdura y para poder también luchar frente a a los, a las, a las enfermedades o plagas que pueda tener pues estas, estas siembras, pues utilizan pues plaguicidas, ¿no? Y esos plaguicidas también es contaminante para nosotros mismos. Por eso siempre es bueno tener sus lentes protectores, ¿sí? Si se puede trabajar con un Tyvek, ¿no? Con una cubierta de plástico, de cierta manera, el Tyvek o el Tyvek, como quieran decirlo. Entonces, nos ayudan también a que nosotros no podamos tener contaminación cruzada con otros elementos que vayamos a necesitar, ¿no? Y enfermedades debidamente agentes farmacéuticos, ¿no? En grupo 2, el grupo 2, en las enfermedades profesionales causadas por los agentes físicos, vamos a encontrar por la hipoacusia, ¿no? Esta enfermedad es muy clásica, muy común, señores, ¿ya? Ahorita les voy a comentar lo que pasa, ¿no? Y la relación es el tema de la sordera profesional de tipo neurosensorial, frecuencias de 3 a 6 kHz, bilateral, simétrica y irreversible, vértigo y acúfeno. Señores, la hipoacusia para los que trabajamos en la construcción, para los que trabajamos en el sector minero, es una enfermedad muy característica que a través del año, a través de los años, se va a ir masificando, ¿ya? Recuerden que nuestro organismo de por sí, a través del tiempo, se va deteriorando, ¿ya? Sin la presencia, pues, de estos agentes contaminantes, ¿no? Que es el ruido en este caso. Sino nuestro organismo poco a poco se va deteriorando. Y yo tengo la experiencia, señores. Recuerden que cuando una obra determinada, antes de ingresar a obra, pues la empresa lo somete a cada trabajador o cada propuesta de trabajador a un examen médico ocupacional. En este examen médico ocupacional, siempre el 30% de todos sus trabajadores, recuerden que el resultado de la ficha de aptitud laboral puede indicar 3 valores. El apto con restricciones y no apto, ¿ya? Y es precisamente aquí el 30% de los trabajadores siempre sale con la ficha de aptitud laboral con apto con restricciones. ¿Y qué dicen las observaciones? Dice, trabajador deberá ser sometido hasta 65 decibeles, ¿no? Mayores al indicado, deberá proporcionar su implementación en equipos de protección de tipos auditivos, según sea el caso.
sea, ¿qué quiere decir, señores? La normativa me establece mínimo 85 decibeles, ¿sí? En una persona normal. Pero a estas personas se les dice, no, tú no te vas a cuidar a 85 decibeles, sino a 65, menos del permitido. ¿Y el por qué? Porque ahí ya nos está indicando que estamos frente a una sordera, un inicio de sordera, ¿ya? Que si yo no lo controlo, si el ingeniero Soma o el prevencionista no controla ese valor, este señor probablemente su enfermedad a la sordera va a progresar de manera directa, ¿ya? Y hay una característica, señores, en el tema de este tipo de enfermedad, que es irreversible. Es decir, por más que sigas tratamientos, no vas a poder recobrar, ¿no? La audición. Entonces hay que tener, señores, mucho en cuenta esto. Esta enfermedad es clásica en los diferentes trabajos que nosotros desarrollamos, ¿ya? Así que yo les invito, cuando ustedes estén en la labor, a identificar este tipo de valores, ¿ya? Y no se van a sorprender, señores, si es que la mayoría o el 30% dentro de ese periodo, de esa proporción, que el 30% sufra de una hipacusia ya iniciada, ¿no? Entonces ahí tenemos que verificar, ¿ya? ¿Qué más? Las enfermedades osteomusculares o neuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas, ¿no? Generalmente, pues, las personas, los operadores, ¿no? De maquinaria, donde pueden tener como síntomas afecciones vasculares, es decir, del corazón, ¿no? Como el fenómeno de Raynaud, afectaciones neurológicas, como una neuropatía con parestesia, afectaciones osteoarticulares, ¿no? Y esto se puede originar por una radiografía, las afectaciones de los huesos del carpo, ¿no? O necrosis del semilunar y artrosis hiperostosantes, ¿no? Del codo, ¿ya? Entonces, esos, señores, nosotros debemos verificar. Así también las enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos en el trabajo. Estos, señores, en especial aquellas personas que por normativa no cumplen, ¿no? Profesionales que no le indican al trabajador. Recuerden que nuestra normativa nos establece lo siguiente. En varones, 25 kilos es el permitido mínimo para poder realizar un peso. Y las mujeres 15, hasta 15 kilos. Más allá puede desencadenar en un síntoma, ¿no? Por sobreesfuerzo, ¿ya? Las personas de posturas forzadas, aquellas personas que hacen trabajo administrativos y que permanecen las 8 horas sentadas en un escritorio, también están propensas a este tipo de enfermedades profesionales, en la cual se va a tener preponderancia de sufrir estas sintomatologías, ¿no? Dadas a través de la lesión de rodillas, a través de los tejidos, como las tendinitis, ¿no? Tanto en la muñeca como en la mano, los arrancamientos por fatiga, la parálisis de los nervios debido a las presiones, el túnel del carpo, o algunos quizás lo han en el texto, en la bibliografía, encuentren como el túnel carpiano, y entre otras lesiones, ¿no? Como lesiones del menisco. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado con este tipo de afectaciones que puede originar o concadenar en una persona que haga sobreesfuerzos, más allá incluso de las hernias discales, ¿no? Enfermedades lumbares que se puede dar, ¿no? Entonces, esto también son una de las enfermedades clásicas que puede estar en el medio, ¿no? En el medio de trabajo. Enfermedades trabajadas bajo presión de aire y agua, ¿no? Como la hipoacusia, la barotrauma, ¿no? Crisis hipóxica,
eh, afectaciones debidas a la descomposición en dolores osteoarticulares, entre otros, ¿no? Enfermedades provocadas por las radiaciones ionizantes, por ejemplo, los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, en salud, y que el personal técnico que realiza pues estos famosos rayos X, recuerden cuánto a través del tiempo, qué enfermedades se podría concadenar, ¿no? Ahí, por ejemplo, se apela de que haya un horario rotativo, ¿no? De personal. ¿Por qué? Porque no hace bien a que el personal que esté en exposiciones a radiaciones tenga que estar las 8 horas diarias, señores. Ahí estamos matando al profesional, ¿no? Para eso, ya me imagino que existen tareas de prevención en la cual el área de seguridad haya tomado en cuenta, ¿no? Porque es un peligro, ¿no? Estar frente a las radiaciones, ¿no? A través de este elemento, ¿no? ¿Qué pueden originar? Aplasia medular, alopecia, pérdida de cabello, ¿no? Oligospermia, azospermia, las cataratas, radiodermitis, afectaciones tiroideas, ¿no? Ojo seco, leucemia, ¿no? Que leucemia es cáncer a la sangre, ¿no? Osteosarcoma, cáncer al pulmón. Entonces hay que tener mucho cuidado con las agentes que estamos trabajando. De las enfermedades oftalmológicas, en consecuencia a exposiciones de radiaciones UV, los que trabajamos en campo, señores, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Como el famoso ojo seco, ¿no? Entonces, y eso es cotidiano, señores. Una vez al año vayan a revisarse al oftalmólogo. Para aquellas personas que permanecen en la computadora las 8 horas y no estamos parpadeando los ojos, o por lo menos hacer pues ejercicios de ¿cómo se llama? De poder palpitar nuestros ojos. ¿Para qué? Para que haya una lubricación en nuestros ojos. Si no, si es que permanecemos con los ojos sin parpadear, simplemente no está lubricando nuestra vista, y es ahí donde esa consecuencia puede originar de ojos secos. Ahora también puede ser que el médico te diagnostique ojo seco y te provea pues de unas gotas, ¿no? Y eso te va a ayudar mucho para poder no tener ninguna enfermedad oftalmológica, ¿ya? Entonces, muy bien. La relación de estos síntomas o patologías están relacionadas, por ejemplo, en las enfermedades oftalmológicas como la queratitis punteada, ¿sí? Queratoconjuntivitis, ¿no? La queratopatía, ¿no? Fotorretinitis, que es la alteración macular de la mácula, ¿no? La mácula, aquella parte donde nosotros podamos ver, ¿no? Donde tiene la identificación de los colores, ¿no? Enfermedades provocadas por la energía radiante, que es la catarata, ¿no? La conjuntivitis crónica, aquellas personas pues que están con el ojo, permanentemente están con el ojo rojo, ¿no? Ese es el queratoconjuntivitis crónica, ¿no? ¿Qué más? Las enfermedades provocadas por el frío, ¿no? Pie de trincheras. A ver, nosotros cuando vamos a la altura, ¿no? A la zona, por ejemplo, en la zona sur, hay algunas personas que se dedican pues al pastoreo, ¿no? Esencialmente, ¿no? Esas personas que se dedican al pastoreo, ¿no? Que están pues más de 8 horas en la chacra, como se dice, y vemos que su piel está cuarteada, ¿no? No sé si ustedes se han percatado, ¿no? Esas son ¿cómo se llama? Las enfermedades de lesiones dérmicas que pueden conllevar por el frío, ¿no? O sea, quiere decir que la piel se quema, ¿no? Y si nosotros vemos su pie, también, ¿no? Lo vamos a ver pues reseco, quemado. Entonces ese es el pie de trincheras o inmersión, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el tema, este tipo de trabajos con la que se realiza. De las enfermedades o agentes biológicos, vamos a encontrar el agente, es un virus de hepatitis B, puede ser IC, y VIH, ¿no? Hepatitis, los síntomas, todo concadenado a la hepatitis B, es decir, enfermedades del hígado, hepatitis C, hepatopía evolutiva, que puede conllevar a una crónica, que puede llevar a cirrosis,
o hepatocarcinoma, ¿no? Y también el SIDA, ¿no? Otros elementos contaminantes, y esto más que todo en en el medio médico, ¿sí? La tuberculosis, la lepra, ¿no? La brucelas, melitensis, y otros elementos que pueden conllevar pues a la TBC, a la lepra, la brucelosis, la tosferina, la escabiosis, el tétano, señores, el tétano es cuando, por ejemplo, eh, cuando nosotros estamos laborando pues en las áreas altamente contaminantes, como les decía, ¿no? Estas renovaciones de las redes, cuando estamos nosotros en contacto directo con las aguas hervidas, nos puede producir tétanos. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para eso nosotros existe una vacuna, ¿no? Frente al tétano. Entonces eso nos ayuda a poder proteger al sistema inmunológico frente a estas síntomas, a estos agentes patológicos, ¿no? ¿Qué más? También vemos enfermedades o síntomas como el paludismo, el dengue, ¿no? El micosis cutánea, la neumonía, paludismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lamentablemente, pues, en un personaje conocido a nivel nacional, conocido pues como el ingeniero bailarín, ¿no? Es un ingeniero que trabajaba en la zona oriente, ¿no? En la selva de nuestro Perú, y lamentablemente pues adquirió una enfermedad, ¿no? Del dengue, ¿no? Donde la cual avanzó, y bueno, su cuerpo lamentablemente no pudo resistir, ¿no? Y lamentablemente falleció. Entonces fue a consecuencia pues de este mosquito que es sumamente agresivo, siempre y cuando nosotros no lo sepamos pues tratar, ¿no? Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recuerden que a veces por la climatología de las diferentes zonas de nuestro Perú, existen pues enmarcados ciertas amenazas que también no es ajeno a los trabajadores. Entonces, en mención a ello, tenemos que saber controlar. Y me acuerdo acá en la ciudad de Tacna, para los que no son de la ciudad, hace, si no me equivoco, 5 meses, 4 meses, 5 meses, se detectó en el distrito de Pocoyay, pues una incidencia de dengue, ¿no? Proporcionada a un mosquito que tenía esa infección. Entonces querían hacer un cerco para evitar pues la propagación de esa enfermedad, ¿no? Entonces, señores, ¿por qué? Porque este mosquito segrega en las aguas pues estancadas, ¿no? Y esto puede conllevar a que una persona pueda someter, ¿no? Esta enfermedad bajo este agente, y puede haber ocasiones severas, ¿no? Entonces me parece que ya la Dirección Regional de Salud ha trabajado en este punto, y esperemos que haya sido lo más óptimo en esta causa, en la erradicación de esta enfermedad, y que haya sido controlado, ¿no? Porque eso sí afecta también a la población. Bien, señores. En lo que es el grupo 4, es acerca de las enfermedades profesionales causadas por la inhalación. Miren, existe una gama de sustancias que pueden causar pues la deterioración de nuestro sistema, y en especialmente de nuestros pulmones. El polvo de libre, que nos puede conllevar a la silicosis, ¿sí? El polvo de carbón, a la neumoconiosis de mineros de carbón, la asbestosis, todos los elementos. Recuerden de que por asbesto, recuerden que hay muchos materiales antiguos que ya no se fabrican, y que en algunas recuerdo que siguen manteniendo, por ejemplo, los tubos de agua. Hace 30 años se utilizaban tuberías de asbesto, ¿ya? Entonces, estos, obviamente el asbesto puede originar pues asbestosis, ¿correcto? Y en algunos sectores, en algunas, aún conservan pues estas tuberías de asbesto,
que deberán ser renovadas por el PVC. Entonces, sin embargo, bajo una investigación hace 10 años, determinaron que el asbesto era un agente que se disgregaba, porque son filamentos, son fibras, ¿sí? Si nosotros le ponemos a un microscopio, pues vamos a ver los filamentos, ¿no?, del asbesto. Entonces, estos poco a poco, al pasar el conducto del agua y todo eso, se desprendían poco a poco. Y es por ello que ante el consumo del agua, pues estaríamos de sumamente sustancias ¿no? De tamaños pequeños, se estaría pues consumiendo, ¿no?, restos del asbesto en el agua que nosotros utilizamos para el consumo humano, ¿no? Entonces esto ya en nuestro medio, en Tacna, prácticamente el 90% de todas las líneas ya se encuentran con PVC, ¿no? Existen un 10%, al parecer, que aún todavía se tiene todavía el asbesto, ¿no? Pero es así, ¿no? Asbesto también encontramos en los techos, ¿no? Estos elementos que también se hacían, ¿no?, con asbesto, que también logran de ser contaminantes también al momento, porque se desprenden con el sol, se va deteriorando este material y finalmente esto es absorbido por el aire. Y al estar nosotros, pues también eso lo estamos inhalando. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de material, ¿ya? Otro caso es minerales como el talco, el caolín, otros silicatos, también sustancias de origen vegetal, animal. Para el grupo 5 de las enfermedades causadas por sustancia o agentes no comprendidas en los apartados que ya hemos mencionado, están las sustancias como agente de bajo peso molecular, menores a 1000 daltons, ¿no?, en temas de metales y maderas, que me puede ocasionar dermatitis, contacto de urticaria, angiodermia, hiperpigmentación de la misma piel, ¿no?, la alopecia. Sustancias que superan más de los 1000 daltons, como la urticaria de contacto, dermatitis de contacto alérgico, sustancias fotosensibilizantes exógenas, como la fotodermatitis irritativa, alergia, ¿no?, entre otros derivados de la dermatitis, ¿no?, alteraciones en la misma piel. La enfermedad 6 es causada por agentes carcinógenos, ¿no?, como el amianto, que puede originar una neoplasia maligna de la laringe, bronquio y pulmones, las aminas aromáticas con la neoplasia maligna en la vejiga, el arsénico, ¿no?, neoplasia maligna de bronquios y pulmones, carcinoma epidermoide de piel, el cadmio, la neoplasia maligna de bronquios y pulmón, el sílice, la maligna de bronquios y pulmón, neoplasia maligna de bronquios y pulmón, entre otros, ¿no? El polvo de madera, igual, neoplasia maligna de cavidad nasal y oído medio. Entonces, señores, miren, prácticamente estamos plegados de diferentes agentes que a la larga, si no realizamos nuestras medidas de control, se puede originar en un cáncer. Ya, señores, entonces es importante que ustedes pongan conocimiento de ello. Gestión de salud ocupacional. Recuerden, yo les invito, por favor, cuando hablamos de gestión de salud ocupacional, tenemos que verificar todos este marco normativo, desde la ley 29783, pasando por el reglamento de seguridad y salud, como les indicaba, el reglamento ministerial 050-2013, donde se aprueban los formatos referenciales para la obtención, la implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud. Estamos hablando también de las modificaciones de algunos artículos, ¿no?, que se han venido a través dando con el tiempo. Vamos a ver acerca también, verifiquen, revisen el tema de la reglamentación de los diversos sectores, porque
aparte del Decreto Supremo 05-2012, que es el reglamento de la ley, existen pues reglamentos sectoriales, ¿no? Por ejemplo, para los trabajadores obreros municipales, ¿no? Según Decreto Supremo 017-2017-TR, en el sector minero, la 024-2016, que es el reglamento de seguridad ocupacional en minería. Estamos con la resolución ministerial 111-2013, ¿no? Del reglamento de seguridad y salud del trabajo en electricidad, ¿no? Y otras leyes que se realizan, ¿no? Al momento, la ley 30-10-2, que nos habla de las medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por exposición prolongada a la radiación solar. Otra es la de 2014, la ley 30-28-7, que nos habla de la prevención y control de la TBC en el Perú y su reglamentación. El reglamento, la resolución ministerial 375-2008-TR, que aprueba pues las normas básicas de ergonomía, ¿no? Y el procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos, y el resolución ministerial 374-2008, donde aprueba el listado de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que pueden alterar la salud de la mujer gestante y el desarrollo normal del embrión y el feto, ¿no? La seguridad y salud también habla de la mujer gestante, ¿no? Y todas las condiciones que debe prevalecer en ella como trabajadora ante la organización. Entonces hay que tener también cuidado, ¿no? En las tratativas especiales que se debe dar a una persona que se encuentra en estado de gestación. La ley 3086-7, que es la ley que incorpora el capítulo de la ley 28553, que es la ley de la protección a las personas con diabetes, ¿ya? También hablamos en la resolución ministerial 311-2011 acerca de los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales y las guías de diagnóstico que debemos hacernos de manera obligatoria y por actividad. Entonces también es importante verificar la resolución ministerial 313-2011 acerca de las normas técnicas de la salud que establece los exámenes médicos ocupacionales para los estibadores terrestres y transportistas manuales. Revisar también la resolución ministerial 480-2008, normas técnicas que va a establecer el listado de las enfermedades profesionales. Aquí verifiquemos. Y sus actualizaciones, ojo señores. La resolución ministerial 04-2004, donde modifica el literal 6.61 del protocolo de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Y cuál es el perfil, en cuanto se refiere al perfil médico ocupacional. También habla en la resolución ministerial 571 del 2014, los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico que se debe prevalecer como actividad. Y esto generalmente la misión o la función que debe tener el médico ocupacional frente a la vigilancia de la salud, ¿correcto? Y la resolución ministerial 021-2016, donde aprueba el perfil de las competencias del médico ocupacional. Entonces, recordemos que peligro, simplemente para un reforzamiento, es toda fuente potencial a poder causar daño, ¿no? Que altere pues en nuestra salud, ¿no? Daños a la propiedad y también al medio ambiente. Ahí vamos a encontrar clasificación de los peligros físicos, químicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales, locativos, mecánicos, entre otros. ¿Listo? Los peligros físicos, pues está inmerso como los agentes físicos como el ruido, la iluminación insuficiente, los ambientes térmicamente inadecuados, ya sea tanto frío como calor, las radiaciones ionizantes o no ionizantes y las vibraciones, entre otros, ¿no? El calor, ¿no? Los peligros químicos está expuestos en la sustancia que pueden ser inhaladas, como gases, polvo, vapores, humos, manipulación inadecuada de sustancias que pueden causar lesiones por contacto y exposición a la piel, inexistencia pues, de sustancias peligrosas, ¿no? Biológicos, existe en la presencia de virus, hongos, bacterias y parásitos.
A nivel ergonómico podemos encontrar diseños inadecuados en el proceso de trabajo, una altura del plano de trabajo, posturas incorrectas, movimientos repetitivos, levantamiento inadecuado de las cargas. Bueno, ya les señalaba cuál es el máximo permitido para hombres y para mujeres. Hablando de riesgo laboral, ¿no? Simplemente es la materialización donde la probabilidad y la severidad se juntan y generan un daño con relación al hecho que se le atribuye como accidente propiamente dicho, ¿no? Entonces, recuerden, la tipificación de un riesgo para una determinada labor con respecto al funcionamiento se determina de acuerdo a dos variables, probabilidad versus severidad. La probabilidad nos manifiesta que el trabajo que nosotros realizamos, cuán es probable que suceda un accidente, ¿no? Y la severidad es mientras más profundo o más severo, por ejemplo, en un trabajo de altura, ¿no? Mientras un trabajador desarrolle una actividad a más de 3.5 metros de altura, exista mayor, suba mayores veces al día, pues la probabilidad de accidentar va a ser mucho mayor. Y a nivel indicador severo, cuando más la profundidad, la altura sea mucho mayor, el nivel o el grado de severidad va a ser mucho mayor también, proporcionalmente. Entonces, de eso nos habla los dos indicadores, probabilidad versus severidad, ¿no? Recuerden que la salud podrá verse afectada por estos riesgos, ¿no? También, no solamente en el trabajo, sino cuando nosotros escuchamos pues en audífonos nuestras músicas a alto volumen. Entonces, existen maneras también de prevenir las enfermedades o detectar, ya sea a través del médico ocupacional o a través de los exámenes médicos ocupacionales, o quizás por nosotros mismos nos hacemos nuestros propios, nuestros chequeos siempre preventivos, ¿no? Entonces, para eso se desarrolla, ¿no? Recuerden que cuando se nos detecta una enfermedad ocupacional, se puede ocasionar por dos clasificaciones. Pueden ser agudos, como pueden ser crónicos. Cuando son agudos, se le cataloga necesariamente a los accidentes de trabajo, que pueden ser accidentes leves, accidentes incapacitantes temporales, permanentes, mortales, ¿no? Pero las enfermedades relacionadas al trabajo generalmente, aquí en crónicos, se puede visibilizar de acuerdo a las enfermedades profesionales frente a las enfermedades comunes. Las enfermedades comunes es simplemente a consecuencia de un factor que se puede desarrollar dentro de nuestro quehacer diario, ¿no? Quizás comemos algo, nos hace mal, y eso es una enfermedad común, ¿no? Entonces, sin embargo, las enfermedades profesionales están netamente atribuibles al lugar de trabajo donde nos desempeñamos. ¿Es un derecho o una obligación? Para nosotros, según la ley 29783, es una obligación del empleador poder practicar exámenes médicos ocupacionales antes, durante y en el término de la relación, acordes con el riesgo que están expuestos los trabajadores. Recuerden que en la mayoría de trabajos, señores, el examen de salida o el examen de término de cierre puede estar a pedido o a voluntad del propio trabajador. Y es bueno, ¿no? Para saber en qué condiciones estamos nosotros saliendo del trabajo, para así hacer una vigilancia y un control a nuestra salud frente a los agentes contaminantes que se encuentren en nuestro entorno de laboral, ¿ya? En el Reglamento de Seguridad y Salud nos establece en el artículo 101 que el empleador debe realizar de manera obligatoria, según el inciso D, en el artículo 49 de la ley, los exámenes médicos ocupacionales. Y estas labores deberán ser desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los riesgos a las que estuvo expuesto a lo largo del desempeño laboral. Ya, esta es la ley, y acá hay una modificatoria de acuerdo al Decreto Supremo 016-2016,
en la cual nos establece, ¿no?, el artículo 1, donde dice, el empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D. Ya recuerden, el inciso D es ingreso, periódico y de salida, la cual acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico de la organización, dándole énfasis a los riesgos a la que estuvo expuesto a lo largo del desempeño. ¿Ya? Entonces su examen médico va a estar en evidencia de acuerdo a los agentes, o a los agentes o a los agentes patológicos que estuvo expuesto el trabajador, ¿no? Y deben ser realizados respetando los dispuestos en los documentos de vigilancia de la salud de los trabajadores expeditos en el Ministerio de Salud. Ya, estas son las modificatorias, señores, y que nos habla también del cuidado de los trabajadores frente a la salud, ¿no? La 29783 nos hablaba, ¿no?, solamente practicar exámenes médicos antes y durante y en el término, nada más. Pero hoy por hoy, ya con la nueva ley, la modificatoria, la 3022.2, nos habla que los exámenes de salida son facultativos, lo que les mencionaba, y podrán realizarse a solicitud del trabajador, ¿ya? O sea, esa parte ya lo ha cambiado, ¿no? En el caso de trabajadores que realicen actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y en el término de la relación laboral, de manera obligatoria, ¿ya? Solo para trabajos de alto riesgo. Aquí también nos habla que los trabajadores, ya con la nueva modificatoria, que los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales a otro puesto de trabajo que impliquen menos riesgo. O sea, es decir, los pueden rotar, ¿no? Salvo en el caso de una invalidez absoluta permanente, es decir, cuando ya no se pueda mover, ya no puede trabajar, salvo en esas condiciones. Ahí ya la nueva ley nos establece esta materia, ¿ya? La finalidad, recuerden, jóvenes, señores, señoritas, la finalidad de un examen médico ocupacional es poder evaluar de manera preventiva el estado situacional de la salud que se encuentra este trabajador y que también se evalúa la aptitud para el puesto de trabajo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si a ti te contratan como un operario o peón y en tu examen médico te dice no apto, no significa de que que estés restringido para todo tipo de trabajo, sino que a la labor que has sido contratado, lamentablemente no se va a poder realizar porque no estás con las actitudes como para poder realizar este tipo de trabajo, pero sí puedes optar por otro tipo de trabajo quizás de menos riesgo. Entonces, como por ejemplo, actividades administrativas y otras. Sin embargo, en la construcción, por ejemplo, si tú vas a trabajar en una obra determinada como peón, como oficial, como operario, pues lamentablemente no vas a poder realizar. Ahora, dependiendo también, ¿no? Puede ser de que este trabajo sea en la altura y tú eres hipertenso, no controlado, no vas a poder subir a la altura para poder realizar. Pero probablemente la misma obra en la costa sí te permita poder realizar, porque no vas a tener ningún problema en el tema de la respiración y todo ello, ¿no? Eso finalmente ya la clínica o los médicos determinarán si es una aptitud con restricciones o apto con restricciones o simplemente no apto con restricciones. La obligación del empleador, señores, siempre es la de poder darle las mejores condiciones al trabajador, tanto de manera preventiva, de manera correctiva, con la finalidad de que todos estén expuestos a una mejor condición laboral, ¿ya? Dentro del artículo 79, ¿no?, las obligaciones del trabajador siempre es la de someterse a los exámenes médicos ocupacionales, es decir, que ningún trabajador tiene que decir, no, yo no me quiero hacer los exámenes, no, porque es una norma expresa que los empleadores se encuentran obligados a poder realizar a los trabajadores estos actos, ¿no? Y obviamente con toda la confidencialidad para el acto médico. ¿Quién te va a dar las respuestas de los exámenes? El médico ocupacional de tu empresa, ¿no? A solicitud tuya. Los tipos de exámenes médicos hay 3, ¿no? Ya habíamos hablado del preocupacional, el examen médico ocupacional o periódico y el examen de retiro, ¿ya? El examen de retiro es facultativo cuando presenten trabajos que no son de alto riesgo, mientras que los de alto riesgo sí es de manera obligatoria, ¿ya? Y, ojo, el examen médico ocupacional dura 1 año
para las personas 100% que realizan de manera operativa, ¿no? Como trabajadores de construcción civil, ¿no? Y en otros, para lo que son administrativos, hasta 2 años, ¿ya? Dependiendo también, esos son los periodos máximos. Ahora, si la organización tiene a bien solicitar exámenes médicos ocupacionales periódicos cada año, es permitido, no hay ningún problema, no restringe esa norma, lo puede ser, pero no puede desarrollarse mayores a esos tiempos máximos que yo les acabo de decir. Pero hay circunstancias, ¿qué pasa si por A o por B de operario, de peón, me ascienden a operario? Recuerden, el operario es un trabajo específico, especializado, por lo tanto yo automáticamente debo realizar una nueva evaluación médica ocupacional por el cambio de categoría para que nuevamente me hagan mis análisis, mi examen médico ocupacional y ver si estoy en las condiciones para poder yo asumir el cargo de especialista, no como operador, operario, ¿no? Entonces hay que tener, por ejemplo, dice por cambios de ocupación o puestos de trabajo. También por reincorporación laboral después de una incapacidad temporal prolongada, ¿no? Y por contratos temporales de corta duración. También, señores, ¿ya? Recuerden que estos exámenes médicos ocupacionales deben estar resguardados hasta 5 años. 10 para los registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, que esos son registrados en la plataforma del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿sí? En sus determinados tiempos, y 20 años para los registros de enfermedades ocupacionales. ¿Qué quiere decir? Que para poder nosotros realizar la detección de registros de enfermedades ocupacionales, tenemos que permanecer en custodia hasta 20 años. Ya después de allí podemos hacer la eliminación de los documentos. Listo, señores. ¿Cuánto es la pensión de invalidez? En el tema se otorga el SSTR. Recuerden, el SSTR es un seguro complementario de trabajo de riesgo para trabajadores que están en el rubro de la categoría de alto riesgo para organizaciones. Entonces ahí nos establece, por ejemplo, la invalidez parcial es del 20% y el 50%. Son 24 mensualidades proporcional a la invalidez total permanente. En caso que la invalidez parcial sea del 50 al 66%, existe una pensión vitalicia igual al 50% de la remuneración. Y si es una invalidez total mayor al 66%, la pensión vitalicia será igual al 70%. Quiere decir, estas personas ya no van a poder volver a trabajar, ¿sí? Y de gran invalidez es prácticamente una pensión vitalicia igual al 100% de la remuneración, ¿ya? Así se evalúa a través de porcentajes de invalidez parcial. Muy bien, señores y señoritas jóvenes, hasta ahí quiero saber si es que hay una duda o hay